Bienvenidos todos, bienvenidas todas a esta nueva edición de las Ínsulas Prometidas. Hoy tenemos un lujo de entrevistas. Tenemos con nosotros a Ida Vitale, aquí en el Instituto Cervantes, que es una de las grandes voces de nuestra poesía en español, y además es un privilegio tenerla aquí porque, como saben todos ustedes, ha recibido los mejores premios de la lengua española, incluido el premio Cervantes, y hoy está con nosotros a punto de cumplir un siglo de vida. Por tanto, es aún mayor el privilegio de tenerla con nosotros. Ida Vitale, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, desde que llegué a España muy bien, excepto un problema de resfrío, pero hacía mucho que no venía a Madrid. Me siento muy contenta de haber tenido un buen pretexto. Ida Vitale ha venido a España a presentar este libro, Donde vuela el camaleón. La tapa sí es bonita. Es una tapa muy bonita, pero tiene un hay pájaro. que cambiar el título. Exacto. Y no tiene un camaleón. Es un libro de relatos, un libro de fábulas, ella que es poeta. Ya si hubiera puesto Donde vuela el pavo real, ya sería un lío. No sé si un pavo real vuela, pero bueno. Aunque fuese plumífero también. El camaleón sin duda nunca voló. Creo que nunca vi un camaleón en mi vida. Lo único que sé es que cambian de color. No sé en qué circunstancias. ¿Y por qué le pusiste este título? ¿Por qué se le ocurren a uno los títulos? En general son un desastre. A mí la tapa me gusta. Pasa que me siento la obligación de cambiar el título. Bueno, en fin. Ida, tú eres poeta. Poeta. Esto es un libro de cuentos y de fábulas. ¿Cómo es para ti la escritura de la poesía y la escritura en prosa? Como género, la verdad sea dicha, me gusta mucho más la prosa. ¿Ah, sí? Para leerlo. La poesía es algo que como que se me da por momentos. El entusiasmo por una cosa o por otra. No, claro. Si se trata de Machado, pienso en poesía, no hay ninguna otra opción. No dudo que eso es lo que más me gusta leer de él. Pero eso tampoco resuelve todo. También lo que más le gusta a uno puede ser lo que más deteste. Y la poesía siempre se ha prestado para que la torturen también. No sé, hay de todo. Yo personalmente siempre me maravillé con la prosa. Quizá porque en mi casa los libros de poesía eran en italiano. En cambio, todo lo demás, incluso las novelas, en 2 tomos, aún en 3, estaban en español y al alcance. Es decir, yo leí primero Tolstoy que Machado, de pronto. Y casa como era de familia italiana y algunos eran lectores. Había otro que era médico. Yo lo consideré eximido de leer poesía. Pero no, en casa había una pequeña librería. Estaba debajo del teléfono. Una de mis tareas de niña era atender las llamadas y comunicarlas. Siempre me llevaba algún libro. No estaba nada mal la selección de prosa.
incluía Tolstoy, cosas raras, algunos en italiano, que ahí me dudé, esperé. Luego me tocó tener en el liceo una estupenda profesora de italiano, estupenda, una mujer mayor que se impuso, no se inspiró respeto, era muy mayor y venía de la guerra. Así que nosotros la tratábamos de la mejor manera posible. No creo que nunca tratamos a un profesor tan bien como ella. Y ella supo en un año meterme en el italiano. En el Uruguay se estudian más años francés y ni que hablar inglés. Pero la inglés era tedioso, así que nunca aprendí inglés. No podía resistir una lengua que me gustaba mal pronunciada. En cambio, la profesora de francés era una señora estupenda y nos hacía leer cosas interesantes. Bueno, el encuentro con las lenguas siempre es muy arbitrario. A mí al principio el italiano me parecía absurdo, cómico. Que yo decía, bueno, algún día podré leer esto. Bueno, después al final tuve una excelente profesora de italiano y bueno, el italiano creo que está en el español. Hay, quizá más que con el francés. Sí. No sé. Bueno, a mí el francés me gusta mucho. Pero eso también tiene que ver con la persona que nos lo enseñó. Y en ese sentido tuve buena suerte. Ida, entonces, ¿cuándo empezaste a escribir poesía? La edad no sé, pero seguramente fue un momento de inconsciencia. Supongo que en casa había libros de todo, mezclado debajo del teléfono, y me habrá llamado la atención esa forma no continuada. Después, claro, siempre está eso que le enseñan a uno de niño o niña, esos poemas patrios, himnos y música, todo eso horrible. Es decir, a mí me gustaba mucho la música, pero no me podía convencer de que un poema tenía música. La música era otra cosa, para la cual no tenía que sufrir. Hasta el día de hoy pienso que la música es lo mejor que hay en la vida del hombre, pero bueno. En otra época yo no era sorda, de ni mucho ni poco. Y bueno, supongo que la poesía entró de manera no muy legítima. Todos los países tienen alguna cosa más o menos relacionada con el patriotismo o ciertas nociones más o menos morales que no sé por qué piensan que la poesía las puede sobrellevar. Bueno. Quizás yo entré a la poesía por Machado, sea la verdad. Hay uno que de pronto siente que aquello que nos dan profesoras que no siempre merecen respeto. Digo, yo tuve una excelente profesora de español, muy joven, muy severa, muy cumplidora. Pero bueno, cuando nos ponía algún ejemplo más o menos poético, no siempre acertaba. Uno se acostumbra a que la poesía es algo a lo que hay que acercarse con cuidado, con respeto,
sin mucha confianza tampoco, ¿no? Mi abuela, se había criado afuera, era bastante lectora, pero en una época en que una mujer en el campo no era necesariamente muy cultivada, solía robarme libros. Es decir, a veces yo decía, anduvieron con mis cosas. Y mi abuela me decía, ay, perdón, es que me tentó. ¿No te molesta que lo tenga yo unos días? Era lo más cuidadoso del mundo. No, le decía yo, no, tú. Y para ella la poesía era una cosa misteriosa que tenía que ver con alguna de sus hijas. Era muy curioso. Y en casa había libros, pero bueno, la mitad en italiano y la otra mitad en francés. Así que yo tuve que esperar a tener los míos propios. Eso es un buen principio para que uno tenga la tentación de formar una biblioteca de uno. Y bueno, había una época que yo leía cualquier cosa. A veces acertaba, a veces no. Pero a los 12 años ponerme a leer Tolstoy en 2 tomos, yo hoy no se lo recomendaría a una nieta. Pero bueno, puede ser un buen principio. Sobre todo debe ser un buen principio no imponerlo. Dejarlo como una cosa ahí medio prohibida. Bueno, los libros llegan por caminos muy distintos, yo qué sé. A uno le gustan cosas que no tendría que gustarle. El romanticismo en general no me gustaba, sobre todo en poesía. Eso era una cosa que no sé por qué. Fui muy clásica en los comienzos. Y me gustaban las cosas con citas, con llamadas, sesudas. Uno luego llega al tiempo de emparejar todo. Pero bueno, o sea, realmente, si tuviera que decir qué libro influyó, no sé. El Quijote lo leí tarde. Bueno, están los libros de aventura. Mark Twain, aunque estuviera traducido, bueno, me acostumbré temprano a la traducción y a criticarla. Después tuvimos, bueno, claro, siempre le toca a uno modelos de cosas bien hechas y modelos de cosas mal hechas. No, a veces pensaba, ¿por qué se tomaron el trabajo de traducir este libro? Pues a veces no. Siempre habría que tener cerca a alguien que nos administrara las lecturas. También es negativo un libro excelente leído antes de tiempo, ¿no? Después tuve buenas profesoras de literatura y de español, y después aprendí a elegir por mi cuenta. Claro, quizá lo más difícil es inventarse el crítico que acierta. Hay libros que no vale la pena leerlos. Yo a veces decía, bueno, sí, me entretuvo. ¿Y qué? ¿No? Sobre todo, no sé, hubo un momento de la literatura española que no, así como adoré a Galdós,
Hubo otras cosas que no me interesaron para nada. ¿Cómo se me olvida cuáles fueron? No sé si fue acertada la elección o no, pero en general me molestaba el humor. Siempre me parecía que no correspondía. Curioso, ¿no? No sé. No podría decir qué libros me marcaron, porque eso sí, en casa había algunos, pero me veo que llega la hora de la cena o la hora de irme a la cama y no he terminado un libro. Eso sí, me ponía muy nerviosa. Supongo que había un profesor que me imagino que acá no suena mucho, pero era un poeta en aquel momento mayor, que yo lo quería mucho, sobre todo porque era el padre de una compañera, Carlos Sabater Casti. A un español no le suena. Bueno, en una lista de poetas uruguayos hubiéramos puesto, no sé, Zorrilla, el nuestro José Luis Zorrilla, que era un poeta que hablaba mucho de la historia y de la patria. Y también Sabater Casti, que era un señor muy bueno, que me fascinaba porque la primera vez que fui a la casa de esta compañera, entré en la biblioteca de él, que era un espacio como a la mitad de esto, lleno de libros. Entonces yo le dije, ¿y yo podría leer alguno de estos libros? Bueno, si yo te lo doy, cualquiera. Algunos todavía no, porque los libros tienen su edad, me dijo. Tú eliges, yo te digo si lo puedes llevar o no. Y así me fue prestando la biblioteca. A veces se quedaba un rato pensando. Bueno, a medida que yo fui creciendo pensaba menos, pero es un agradecimiento que tengo por él. Yo a la hija era una compañera mía de banco, nos sentábamos juntos, la quería mucho. Le había puesto Sol Sabater Casti. Era un buen nombre y le iba. Y además había la madre, una mujer muy agradable, muy normal. No sé si leía tanto libro, pero bueno, las maneras de llegar a una biblioteca son muchas, pero siempre se llega, ¿no? Sí. Qué sé yo, no sé si ahora. A veces los libros uno los agarra con la presunción de que no va a entrar y sí, se llega. Además es bueno de repente no entrar, pero queda ahí hasta... Uno sabe que tiene que esperar un año o dos más, ¿no? Sin duda. En esa época había una costumbre, no sé si buena o mala, en el periodismo uruguayo, que todos los diarios publicaban en una franja hacia abajo de una página, tercera página en general, un texto que lo iban dando en el mismo texto, una novela, algo, pero en general eran cosas que se podían leer, y eran buenos. Y no sé si todos los diarios, pero muchos de ellos tenían eso. Y era, para mucha gente, era la primera entrada a la literatura. Se complica eso de que no dura mucho un capitulito al pie
no llegaban a veces ni a capítulo. Cuando iba a terminar, se acababa la hoja y no la continuaban en otra, no. Había que esperar el día siguiente. Así leí alguna novela. Y bueno, eso es poner también a prueba al lector, si va a tener la paciencia de esperar y si no se le va a olvidar lo que leyó. Bueno. Te voy a leer un poema tuyo. Perdida en la espesura del lenguaje, dejaste caer guijarros mínimos, signos de salvación, para que los recogiese el advertido. No era efímero pan, pero incomibles se los traga la tierra, y sigues penetrando en la floresta silenciosa, aunque la veas cerrarse tras tus pasos. Ida Vitale, ¿qué te dice este poema? Sí, claro. En realidad, cuando uno entra a la literatura, es para siempre. Todo el mundo entra a los libros de manera distinta, ¿no? A veces entra por el libro equivocado y no leemos más. No sé. Hoy que lee un joven, supongo que el cine tiene que haber influido mucho, haber cambiado, quizá parezca poca la literatura ahora junto al cine. No sé. ¿Qué pasará dentro de un siglo? ¿Quién sabe? ¿Existirá el libro todavía? Imagino que sí. Cuando hiciste el legado en la Caja de las Letras, hiciste un legado muy especial de un manuscrito de Bergamín. ¿Nos puedes contar cómo conociste a Bergamín y tu encuentro con él? ¿Cómo vive él en tu memoria? El gran regalo que nos hizo España, nos hizo muchos, empezando por la lengua, los libros y todo lo demás. Pero Bergamín llegó pobre, llegó en un mal momento de España, pero pudo haber tenido la tentación de irse a Buenos Aires, que es una ciudad mucho más importante. Pero es que fue a Buenos Aires, vino a Montevideo, volvió a ir a Buenos Aires, pues se quedó en Montevideo para siempre, todos los años que estuvo. Y bueno, para nosotros era, no sé, estaba solo porque los hijos habían quedado en Venezuela, él venía en realidad de Venezuela. Y creo que tenía una hija y un hijo, no me acuerdo muy bien, porque él alguna vez fue a Venezuela, pero los chicos empezaron a estudiar allá. Había un tío, claro, sí, era un hermano de Bergamín, que estaba instalado en Venezuela, que era rico, que tenía su casa puesta, su familia. Entonces llegaron los chicos para allá. Y Bergamín creo que vino a dar una conferencia a Buenos Aires, vino a Montevideo, volvió a Buenos Aires y después se quedó en Montevideo. Bueno, para nosotros fue como caído del cielo. Pobre, nos aguantó. Porque nosotros todo el tiempo nos decíamos, bueno, ¿quién ve mañana a Bergamín? Bueno, queríamos que se quedara solo. Un día alguien vino y dijo, bueno, apareció una señora. Y yo creo que Bergamín estaba muy a gusto. No sé quién era, pero ahí prudentemente la auxiliar del día se retiró. Lo dejó. Bueno, pero Bergamín estaba, yo creo que, digo, por lo menos no tenía preocupaciones.
Los hijos estaban estudiando, a España no iba a volver en ese momento, y nosotros lo adorábamos a Bergamín, que nos destrataba. O sea, váyase a leer. No, pero realmente Bergamín fue muy importante para nosotros. También estuvo Juan Ramón, que a mí me parecía con mucha angustia para mí, me parecía más importante que Bergamín, en poesía. Ahora, humanamente Bergamín era notable. Tenía sentido del humor, tenía paciencia, sabía enseñar. En ese momento yo me leí Galdós, todo. Hasta que un día le dije, ay, pero hay un Galdós que no leí. Me miró, hay tantas cosas que no leíste. Digo, bueno, pero quiero terminar con Galdós. No, Bergamín fue muy notable para nosotros, nos contaba incluso todo eso. Después llegó Juan Ramón, y Juan Ramón encontró un ambiente muy respetuoso, pero distante, porque se había peleado con Bergamín, no sé por qué. Supongo que Bergamín estaba un poco más a la izquierda. Sí. Sí, eso no nos importaba. No, pero Bergamín fue el que nos hizo leer todo, con criterios, y nos preguntaba, bueno, sí, pero no se trata de por qué te gustó o no te gustó. Sí, estuvo años, además bueno, ni que hablar, hablaba de España todo el tiempo, lógico. ¿Tú también fuiste exiliada? Estaba un poco solo. Ah, ¿así? Sí. Pues, no sé, Bergamín tuvo, no, creo que murió la mujer de Bergamín. Había muerto, claro. Pero era un tipo muy culto, muy lector, porque no solo lo español, siempre sacaba un tema y tenía el arte de saber tentar. No nos imponía nada, nos dejaba ahí. Hablaba una cosa que decía, otra cosa que comparaba. Lo es cierto que allá íbamos todos como perritos a buscar el libro. Pasaron mucha gente pasó Juan Ramón, pero Juan Ramón no bajaba. Juan Ramón estaba a las alturas. El que podía llegaba. Y nosotros pudimos gracias a Bergamín, cosa que él no hubiera querido reconocer de pronto. No, porque cuando llegó digo, bueno, pero mire que ustedes tienen que aplicarse en serio, ¿eh? Nada de mis humorados o mis bromas porque cuando hace alguna broma sobre Juan Ramón. Pero en lo humano, nunca en la literatura. ¿Juan Ramón Jiménez leyó tus poemas? Juan Ramón daba unas charlas, iba a Argentina, volvía. No. ¿Qué es la poesía para ti? Bueno, una costumbre. No sé, son esas cosas como que me preguntes qué es el pan o qué es el agua. Digo. Muchísimas gracias, Ida Vitale, por esta conversación, por esta tarde que hemos pasado juntos hablando de tu poesía y hablando sobre todo de tantos recuerdos tan llenos de memoria y de lecciones para las generaciones de hoy. Muchas gracias a todos los espectadores de este programa.